Ahora vamos a hablar del liderazgo. Liderazgo. El liderazgo está íntimamente ligado al funcionamiento, discipulado y crecimiento en la iglesia. El liderazgo está íntimamente ligado al funcionamiento, discipulado y crecimiento en la iglesia. Es algo que de una forma u otra todos estamos involucrados. O sea, o tú estás liderando a alguien o tú estás siguiendo a alguien. Pero todos estamos involucrados en esta dinámica que se llama liderazgo. Aquí viene, ¿qué es liderazgo? Ahí en su inciso B, ¿qué es liderazgo? Pues liderazgo es simplemente que alguien va delante de alguien más y esos otros van siguiendo a esa persona. Entonces yo les he dicho que en el camino cristiano, puesto que todos vamos al mismo lugar que es a Cristo, a la gloria, a alcanzar la gloria de Cristo, Cristo es nuestra meta, Cristo es nuestro objetivo. Cristo mismo dijo, yo soy el camino. Entonces Él es el camino y Él es la meta. Entonces todos estamos en el mismo camino. O sea, no hay diferentes caminos cristianos, es un solo camino. Todos estamos en el mismo camino. La única diferencia es que unos van un poquito más adelante que otros. Y si unos van un poquito más adelante que otros, liderazgo es que el que va más adelante que otro, estire la mano y ayude al que viene atrás a que le vaya siguiendo, que avance. Si tú estás en ese camino y de alguna manera has crecido, aunque sea poquito, has avanzado poquito, sabes poquito, puedes ser líder de alguien que viene atrás de ti. A veces pensamos que el liderazgo es así una posición a la que se aspira y se logra y ya la hice, ya soy líder, ya estoy así como en una elite, en un nivel superior. Pero no, liderazgo es simple y sencillamente que tú estás en una posición y hay personas que vienen atrás de ti en ese liderazgo cristiano. Todos estamos en ese camino de santificación. Entonces todos podemos de alguna manera servir siendo líderes de otros. Pero aquí hay una cosa importante, tenemos que hacer una distinción entre liderazgo y autoridad. No es lo mismo. ¿Ok? Todo liderazgo implica un grado de autoridad. Sin embargo, la autoridad es algo que debe considerarse con mucho cuidado porque usualmente nosotros apropiamos autoridad que no necesariamente nos ha sido delegada. Entonces, si a ti te dicen, tú vas a ser el encargado de esto, tú asumes una autoridad. En lugar de buscar definir, ok, déjame ver, defíneme bien, o sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Y luego, ¿qué autoridad tengo para poder llevar a cabo esta función? Apropiamos la posición y simple y sencillamente pueden decir, tú eres el encargado de coordinar aquí que todos reciban unas hojas cuando vas entrando. Y entonces el que tiene las hojas dice, yo soy el que tengo las hojas. ¿Quieres una hoja? Pues no te la voy a dar porque yo soy la autoridad. O sea, a veces parece ridículo, ¿verdad? Pero básicamente muchas veces cuando se habla de liderazgo asumimos estas cosas. Y autoridad es una cosa y liderazgo es otra. O sea, liderazgo es que tú vas marcando un camino. Si tienes una autoridad implícita, una autoridad que te dan las personas que te van siguiendo. En los Boy Scouts, ¿cómo se llama cómo se llama en los Boy Scouts el que va adelante? Que ella no fue Boy Scout, pero todos sus hermanos sí. Pero en fin, los Boy Scouts, ¿no han visto caminar a los Boy Scouts? A veces pasan ahí por el bordo, ¿verdad? Va uno que va al frente y creo que lleva una banderita, una cosa así. El capitán o el guía o no sé.
El guía, ¿verdad? Pues el guía sabe a dónde va, ese sabe manejar la brújula, el mapa. Entonces él va caminando, se le pone, tú vas a ser el guía. Bueno, el hecho que los demás lo sigan es una muestra de su sumisión, de su respeto al que lo designó a él de guía, es una muestra de su confianza. Este cuate sabe. Y cuando él camina dice, es por aquí, y los otros lo siguen. ¿Quién le está dando autoridad a ese guía? Pues le está dando autoridad el que lo designó como guía, pero a la misma vez también le está dando autoridad a las personas que lo están siguiendo. Porque si ellos dicen, no, yo a este cuate no le confío nada, a mí me dijo que no tenía ni idea de cómo usar la brújula. Entonces no tiene autoridad, aunque lo hayan designado como guía, porque nadie lo sigue. Entonces estas cosas las tenemos que aprender a manejar. Porque hay personas que son líderes porque se les ha asignado una posición de autoridad sobre nuestras vidas. Como por ejemplo las autoridades civiles. Nosotros tenemos la obligación de someternos y de obedecer a las autoridades civiles. Las autoridades domésticas, ¿okay? Ahí hay una autoridad delegada por parte de Dios que le dio una instrucción a los hijos que obedezcan a sus padres. Ahí está ya una autoridad delegada sobre los padres que Dios mismo da. Entonces hay padres que a lo mejor dicen, no, pues yo no quiero meterme con el lío de los niños, que la mujer lo haga. Pero eso no tiene ese privilegio porque ya se le dio la autoridad. Pero se fijan, una cosa es autoridad y la otra cosa es el liderazgo. Entonces en la iglesia también hay autoridad delegada de parte de Dios y lo vamos a ver el día de hoy. Hay límites en la autoridad. No necesariamente porque se nos ha asignado una función de cierto liderazgo, eso quiere decir que tenemos autoridad plena en nuestro funcionar como líderes. Y luego, les digo aquí a veces trascendemos los límites y queremos nosotros hacer cosas que están fuera de nuestra autoridad. Y ahí es donde nos equivocamos y metemos la pata. Luego hay, por ejemplo, una autoridad que es como implícita o intrínseca, que no necesariamente fue dada por alguien, pero que nosotros reconocemos y se dice, por ejemplo, cosas así como que hay una autoridad moral, ¿verdad? Y tú puedes ver, por ejemplo, que un hombre mayor que se comporta con dignidad y con experiencia y es una persona de respeto, decimos, ¿verdad? Cuando esa persona habla, o sea, tú le das una autoridad y los demás lo respetan y guardan silencio y lo escuchan. Y tú dices, bueno, ¿pero qué autoridad tiene sobre ti? Pues ninguna. Pero yo le estoy dando porque yo veo que él tiene una autoridad moral, es una figura de autoridad. ¿Ok? Bueno, pues todas estas cosas son importantes entenderlas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de liderazgo, yo quería nomás traer esos conceptos porque es importante que entendamos cuál es la función del liderazgo y luego cuál es el grado de autoridad que va con ese liderazgo, ¿verdad? Para que si entendemos estas cosas bien vamos a evitar caer en problemas. Hablamos de autoridad delegada, autoridad asumida, autoridad otorgada, etcétera, etcétera. Ok, bueno, ahora vamos a entrar ya al tema. ¿Qué es liderazgo cristiano? ¿Qué es el liderazgo cristiano? Y yo lo voy a poner así, lo pongo aquí muy sencillo porque esta es la definición de Jesús. Liderazgo bíblico, okay, estamos hablando del ministerio, es servir. Y fíjense qué curioso que no estoy hablando que el liderazgo bíblico es ejercer autoridad. Porque Jesús en Marcos 10, y creo que Chovy lo leyó, cuando hablamos de servicio, Jesús
le llama a sus discípulos y les dice: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre ustedes no es así. O sea, entre ustedes no es un ejercicio de autoridad su liderazgo, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser el primero, ¿qué significa querer ser el primero? El que quiera ser el líder. El que quiera ser el líder. ¿Cuál es el líder? El líder es el que va primero, es el que va al frente. El que quiera ser el primero, el que quiera ser el líder, será el siervo de todos. ¿De todos quiénes? Todos aquellos que están liderando. Entonces nosotros no partimos de una definición secular o de un modelo humanista de liderazgo, sino partimos de la definición bíblica según lo define Jesús en este pasaje. Y en ese pasaje el liderazgo es servir, es ser el siervo de todos aquellos que tú estás liderando. ¿Ok? Entonces no estamos hablando de grandeza, ni de privilegio, ni de posición. No estamos hablando de grandeza, ni de privilegio, ni de posición, sino de ser un servidor. ¿Ok? ¿Por qué puse estas tres palabras? Porque cuando hablamos de liderazgo en el mundo, se asume que el líder es más grande, más importante, más distinguido, es mejor que los demás. No estamos hablando de privilegio. Privilegio, el líder en el mundo, ¿verdad? Entonces, si tú eres, por ejemplo, un diputado o un senador, tú tienes el privilegio, tienes asistentes y te dan una camioneta nueva y tienes chofer y tienes privilegios, ¿verdad? Tampoco es una posición, no es un puesto, no es no es algo que de alguna forma u otra te da a ti el derecho de ejercer una autoridad sobre otra persona. El Señor no está hablando de autoridad, sino de una actitud y de una postura de servicio. Y lo define, este texto es sumamente importante, porque la motivación entonces del liderazgo bíblico es el Evangelio. La motivación del liderazgo bíblico es el Evangelio. Notemos que la razón que Cristo les da a sus discípulos para ejercer este tipo de liderazgo, de servicio, ¿qué es? Versículo 45. Porque el Hijo, ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús está diciendo, si yo, y se los dijo a los discípulos en el capítulo 13 de Juan, si yo que soy su Señor, si yo que soy el Maestro, si yo que soy el Hijo de Dios y tengo toda autoridad, como dijo Mateo 18, 28. Digo, 28, 18. Si yo que soy el Hijo de Dios con toda autoridad, no vine a ser servido, sino a dar mi vida como rescate por muchos. Entonces, así como que está diciendo el Señor, entonces, a ver, piensen, cabezones, ¿cómo deben ustedes de ejercer autoridad? El Evangelio es la motivación del liderazgo bíblico. Nuestro servicio debe ser la respuesta a la realidad de haber sido rescatado por nuestro Salvador. Y yo sé que a lo mejor estoy repitiendo algunas de las cosas que dijo Roberto, ¿ok? Pero si no entendemos esto, no vamos a poder avanzar hacia el liderazgo, ¿verdad? Nosotros fuimos rescatados del juicio de la ira de Dios para ser convertidos en personas declaradas justas y aceptadas por Dios. Nuestro destino es la gloria.
Nosotros fuimos salvados por alguien que vino a servirnos a nosotros. Nosotros, cualquier deseo de exaltarnos sobre otros es completamente inapropiado. Es completamente fuera de lugar, es inaceptable, es contradictorio al Evangelio. ¿Okay? Entonces lo que creo que Chovy trajo, ¿verdad? Es que el servir es mucho más que imitar a Jesús en su servicio, sino que es adoptar su postura. La postura en la que Él vino. El servir es más que imitar a Jesús, el servicio es adoptar su postura. La postura en la que Él vino a llevar a cabo su obra de redención. ¿Cuál es? Que vino y tomó forma de siervo. Es adoptar la forma del siervo. Ese es el centro del Evangelio y por tanto es el corazón del Evangelio. La humillación de Cristo al hacerse siervo, a venir a hacer la voluntad de su Padre. Ese es el Evangelio y por tanto ese es nuestro modelo. Ese es lo que el Evangelio debe generar. O sea, debe generar ese servicio. En la iglesia, hermanos, no hay lugar para un enseñoreamiento de unos sobre otros. ¿Ok? Entonces, el Evangelio debe afectar nuestra actitud en el liderazgo. Nosotros no venimos a buscar ser servidos, puesto que Él vino para servir. Nosotros no podemos demandar consideración de otros si Él vino a dar su vida. A veces como pastores tenemos el privilegio de que la gente no nos haga caso. Tenemos el privilegio de que la gente hable mal de nosotros. Tenemos el privilegio de que la gente, queriendo nosotros servirlos y ayudarlos, piense lo peor de nosotros. Pero ¿por qué nos hace pensar que debemos nosotros esperar una consideración si Cristo no la recibió, sino que fue repudiado y rechazado y escupido por aquellos que Él vino a salvar? Entonces, ¿sabes una cosa? Si tú aspiras al liderazgo, no aspires a una consideración de los demás. Aspira a tener el privilegio de servir, aunque te traten como la gente trató a Jesús. Es el privilegio de servir. Y nosotros a veces nos extrañamos, pero ¿cómo es posible? Oye, pues si yo me junté con esta persona y estuve ahí, hablé. Ahora resulta que yo soy el causante de todos sus males. No debemos de sorprendernos, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice, Pablo pone el ejemplo y pone esta definición y me encanta. 1 Corintios 4:1. Somos siervos de Cristo y se nos ha encomendado el Evangelio. Somos siervos de Cristo y se nos ha encomendado el Evangelio. Ok. Dice Pablo que todo hombre nos considera de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces aquí estamos hablando, aquí ya estamos oyendo a un líder cristiano. Estamos hablando de este principio de que liderar es servicio. Ahora hablamos de un líder que está diciendo, yo quiero que la gente me vea así, me defina así y digan, oye, ¿cuál es el puesto de Pablo? Pablo dice, yo quiero que la gente me considere así, como servidor de Cristo. Servidor de Cristo. Soy un siervo de Cristo. Entonces aquí está curioso porque dice el Señor, ustedes van a tener la postura de un siervo para con los demás. Se van a hacer los siervos de todos. Pero, ¿verdad? Pablo dice, pero yo quiero que a mí me consideren que yo estoy principalmente sirviendo a Cristo. Y es el mismito ejemplo de Jesús. Jesús vino a dar su vida como rescate y servir a todos. Pero él que dijo, pero yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. O sea, tenía una posición de siervo de su Padre, a la misma vez que estaba sirviendo a los demás. En otras palabras, la voluntad del Padre a la cual él servía era dar su vida al rescate de los demás.
Entonces nosotros servimos a Cristo y nuestro servicio a Cristo se manifiesta en la manera que servimos a los demás. Y la segunda cosa que hay que tomar en cuenta aquí, somos siervos de Cristo y dice administradores de los misterios de Dios. ¿Qué significa un administrador? Alguien que se le entrega algo para que lo administre, para que lo maneje. Y se requiere de los administradores, de los mayordomos que sean hallados como fieles. Entonces empezamos a ver desde que estuvimos hablando de comunión, estuvimos viendo que a todos se les ha dado algo. ¿Ok? A todos se les ha dado algo. Y ese algo es lo que tú tienes que ministrarle a los demás. Ahora le vamos a agregar esta idea. Tú vas a servir a los demás ministrando lo que a ti se te ha dado. Ese es tu liderazgo, ese es tu servicio. Vas a ser un gran líder si tú das a otros y ministras a otros lo que Dios te dio a ti como una expresión de servir a Dios. Eres un administrador, eres un mayordomo de los dones, talentos, experiencia, capacidad que tú tienes. Eres solamente un mayordomo, eres un administrador. Y lo principal que se te ha dado es el Evangelio. Lo que tú has aprendido, lo que tú has recibido, lo que tú conoces de Jesús, lo que es tu experiencia con Jesús, tú necesitas ministrar eso a otros. ¿Ok? Ahí creo que es la letra F, si no es la letra E. Si se nos ha encomendado los misterios de las inescrutables riquezas de Cristo para que los comuniquemos o las comuniquemos fielmente a otros. Entonces, todo lo que hagamos debe apuntar hacia el Evangelio. Nosotros servimos a otros para de alguna forma u otra estar nosotros señalando el Evangelio, señalando las riquezas, lo que estamos viendo en Colosenses. Este conocimiento, esta comprensión espiritual de las riquezas de Cristo Jesús, nosotros las debemos de vivir, las debemos aprender y luego se las debemos enseñar a otros. Se las debemos pasar a otros. ¿Ok? Y la manera que lo hacemos es muy importante. Porque nuestro mensaje debe comunicar el Evangelio. Nuestro mensaje, ¿okay? Ahí está el puntito, nuestro mensaje debe comunicar el Evangelio. Y el siguiente es que nuestro ejemplo debe comunicar el Evangelio también. Nuestro mensaje y nuestro Evangelio. Nuestra motivación es el Evangelio, nuestra meta es el Evangelio, pero también nuestro método. Nuestro método. O sea, ¿cómo ponemos en práctica esto? ¿Cómo lo hacemos? En nuestro método, esta estructura que queremos reformar un poco, modificar, ajustar, debe comunicar el Evangelio. Tenemos que ponernos nosotros, hermanos, en situaciones y en contextos donde nosotros podamos practicar el Evangelio. En otras palabras, cuando tú estás en un contexto cara a cara con alguien y esa persona te dice, sabes que yo tengo esta necesidad, no sé cómo leer la Biblia, no la entiendo, no sé por dónde empezar. Y tú eres tentado de decirle, ¿sabes qué? Se me hace que tienes que hablar con el pastor Abelardo. Que esa es usualmente la salida que toman muchos, ¿verdad? Te voy a hacer una cita para que vayas y hables con uno de los pastores. O sea, eso no está modelando el Evangelio. Lo que modelaría el Evangelio es que esa persona te diga, a ti te está diciendo, ¿sabes qué? Déjame decirte, no entiendo, no sé cómo. Y tú ahí digas, híjole, pues es que si yo le digo que yo le ayudo, voy a tener que juntarme con él una vez por semana, voy a tener que leer la Biblia con él, voy a tener que ser un discípulo de él en cómo es. Yo sí sé cómo leer la Biblia, pero híjole, no quiero sacrificar mi tiempo.
Entonces el evangelio se modela en nuestro ministrar, en cómo hacemos las cosas. Y lo que queremos es que nuestro método sea que tú estés colocado en un lugar con otras personas y que esas oportunidades estén surgiendo cada vez que te reúnes. Para que tu método sea precisamente el amar a tu prójimo, el dar de ti, el ser sacrificial en cómo das. ¿Okay? Entonces también nuestro método, nuestra práctica debe ser el evangelio, y nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Y nuestro carácter qué es? O sea, el carácter de lo que hacemos. Yo quisiera, hermanos, que aquí hubiera y voy a usar una palabra que usaba mi papá, que no es una palabra necesariamente adecuada para describirlo, pero él decía, ¿cuál es la mística del lugar? O sea, ¿qué es lo que se respira? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el estilo de Gracia Soberana, verdad? Y ahí es donde queremos nosotros llegar a ser una comunidad del evangelio, que la gente venga y simplemente por estar entre nosotros diga, esta gente vive el evangelio. Hay un carácter aquí, hay algo que los distingue, hay algo que huele a Jesús aquí. Huele como Jesús, como si Jesús anduviera entre ellos. Porque ¿saben una cosa? Jesús sí anda entre nosotros. La cosa es que tenemos que vivir de una manera que se vea, que se huela. Bien, esa es una comunidad del evangelio. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de la aplicación, diferentes aplicaciones de este principio, diferentes contextos del liderazgo bíblico, diferentes contextos. Primero de ellos, vamos a hablar del liderazgo pastoral. Liderazgo pastoral. Importantes citas, ya todas las conocen. Vean, vamos a leer la cita de Efesios 4. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten la palabra Él dio. O sea, ¿quién? Jesús. ¿Qué hizo? Dio. ¿Dio qué? Dio personas. 1 Corintios 3, 5, 9. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Pues eran apóstoles. Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera de Pedro 5, 1 al 3, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y no está hablando de viejitos, ¿ok? Está hablando de presbíteros, los ancianos, los mayores. Yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, o sea, anciano como ellos, pero también apóstol, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Los ancianos, y aquí voy a brincarme una explicación, pero básicamente aquí en Pedro, vemos que los ancianos, los presbíteros, son los que pastorean y son los que supervisan. O sea, los obispos. Obispo significa uno que está viendo desde arriba,
El pastor se paraba en un cerrito para poder ver a todas las ovejas. Ese es un obispo. Entonces, el anciano, esa es la oficina, pues. El anciano es el puesto, la designación. El pastor. El anciano pastorea, esa es su función. ¿Okay? Pastorea y sirve de supervisor. Veamos que los ancianos de la iglesia son dones que Dios ha dado a la iglesia para su edificación. Son dones que Dios ha dado a la iglesia para su edificación. No es que los ancianos se les dio el don de ser pastores, sino que en sí el pastor es un hombre llamado por Dios, capacitado por Dios, y el pastor es el don para la iglesia. Entonces, aunque suene curioso y me sienta así un poquito raro, yo soy su regalo de parte de Dios. Suena raro, pero eso es. O sea, Dios da dones a la iglesia, ¿verdad? Que ejercen una función, y vemos aquí en estas citas, ¿cuál es la función? La función es gobierno, es instrucción, es cuidado y es ejemplo. O sea, estos dones que Dios ha dado están trayendo algo como colaboradores de Dios. Y aquí suena también súper presuntuoso. Pero colaboradores de Dios no quiere decir así como que, o sea, estamos así como que somos del equipo del Señor. Colaborador significa que eres un chalán, que eres un ayudante, o sea, que eres un siervo, que te mandaron a hacer algo, básicamente. ¿Okay? No es una palabra presuntuosa. Porque mismo Pablo, que dice, Dios es el que está dando el crecimiento, y él mismo dijo, ni el que planta ni el que riega es algo. Se dice, no, los colaboradores no son algo. ¿Y qué es lo contrario de algo? Nada. Es Dios el que está haciendo la obra y puede poner al mono que él quiera. ¿Ok? Entonces, los pastores no son personas especiales, son hombres llamados por Dios para colaborar con Él en la edificación de la iglesia. Entonces, los pastores, obviamente, si son dones, tienen que ser llamados. Es Dios mismo el que los da a la iglesia. Entonces yo no me puedo como que autoproclamar don y regalarme yo mismo. ¿Ok? Entonces eso de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser pastor y yo vengo y les anuncio a ustedes, es que yo siento que yo debo ser pastor, a mí me gusta ser pastor, entonces yo voy a ser su pastor. Aquí implícito está la necesidad que tiene que ser alguien que Él toma y luego lo designa colaborador y lo da a la iglesia. ¿Ok? Cuando Jesús les dijo, ve, la mies es mucha, ¿qué les dijo que hicieran? Orad al Señor de la mies, al dueño de la cosecha, para que Él mande obreros a su mies. Él es el que los manda. Implica un llamado. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho todas estas cosas, como preámbulo, Dios delega autoridad a los ancianos de la iglesia. Dios delega autoridad a los ancianos de la iglesia. Llevamos nomás estas dos citas, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bocel al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Hebreos 13:17 dice,
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces, ¿por qué digo yo que Dios delega autoridad a los ancianos? Porque los ancianos son llamados a gobernar y a la iglesia se le manda obedecer. Eso es autoridad delegada. ¿Okay? Yo siempre les pongo el ejemplo a los padres que nosotros cuando dejábamos a nuestros hijos con una babysitter, le decíamos a los hijos, nosotros la estamos poniendo, ella está a cargo. Ustedes la tienen que obedecer, porque si ustedes no la obedecen, entonces cuando nosotros lleguemos va a haber consecuencias. Y el escalafón va así: si tú me desobedeces a mí, está bien, te voy a dar una disciplina. Tú desobedeces a tu mamá y la disciplina crece. Tú desobedeces a la babysitter y entonces es máximo, ¿ok? Sacamos la varita de la especial, ¿ok? La especial, la turbo, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo necesitaba que ellos aprendieran. O sea, es fácil obedecer al papá, pero obedecer a una joven cuando no están los papás. Pero si ellos aprenden a obedecer a la joven, van a aprender a obedecer a su mamá y van a aprender a obedecer a su papá. Y ojalá y aprendan también a obedecer a las otras autoridades en su vida. Entonces, Dios aquí está diciéndole a la iglesia igual: yo les voy a dar pastores para que gobiernen. Gobiernen significa dirección, presidir. La palabra gobiernen aquí es la palabra presidir. ¿Ok? Presidir. ¿Ok? O sea que es alguien que es puesto delante de ellos para que los dirija. O cuando a alguien se le otorga, por ejemplo, el estar sobre otros. Por ejemplo, cuando el Estado le otorga a una pareja la tutela de un niño. Dice, tú eres el tutor. Yo tengo un hermano discapacitado y el gobierno le designó un juez, le designó un tutor. Y ese tutor tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de mi hermano, para que nosotros, los otros hermanos, no nos aprovechemos de él. No lo vamos a hacer, pero el gobierno, en protección de mi hermano, le designó un tutor. Hay algo ahí. Esta es la palabra que usa ahí para que los pastores no tienen capacidad de enseñorearse, no deben de enseñorearse de las ovejas, pero sí yo los estoy poniendo para que ustedes les obedezcan. Les estoy dando a ellos una tutela de sus almas, para que vean por su bienestar. ¿Ok? Y específicamente dice, no para que se enseñoreen, ¿verdad? Se les ha confiado una labor por la cual han de rendir cuentas. Si han de rendir cuentas, hermanos, implícitamente, bíblicamente está incluido la autoridad para poder cumplir esa responsabilidad. ¿Ok? Ahora, debido a eso, la Biblia establece que los ancianos deben de ser irreprensibles. Los ancianos deben ser irreprensibles. ¿Lo ven ahí donde deben de poner la rayita? ¿Qué significa irreprensibles? Que sean perfectos. Igual que Jesús, nadie es irreprensible en esa manera. Ser irreprensible básicamente significa que no haya nada en su vida por la cual puedan ser reprendidos. ¿Ok? Que no haya algo, una acusación en su vida que pueda venir sobre ellos y ser reprendidos, ¿verdad? Entonces el Señor por eso establece ciertas características de carácter para que la iglesia pueda identificar, pueda confirmar efectivamente que un hombre es llamado. Si yo les digo, yo siento que fulano de tal está llamado a ser un anciano,
Ustedes dicen, ¿y cómo vamos a saber nosotros que eso es cierto? Entonces la Biblia te da una serie de características de lo que es un hombre irreprensible, y si tú ves esas características en ese hombre, entonces eso confirma su llamado. ¿Por qué? Porque un hombre llamado va a cumplir esas características, porque esto que Dios lo llamó, lo va a capacitar para que sea así. ¿Ok? Curiosamente, hay una autoridad delegada porque significa también que tiene el privilegio de recibir un salario. Vieron que el contexto de recibir un salario está dentro de que gobiernen. Tiene el privilegio de recibir un salario porque tiene una autoridad delegada de parte de Dios, porque Dios lo puso. Aparte, puesto que tiene una autoridad delegada, es protegido de acusaciones que no tengan respaldo de testigos. O sea, Dios protege al anciano de que alguien pueda venir y decir, no, yo te acuso a ti. Si no tienes testigos, el testimonio que vale en una acusación así es el del anciano. O sea, ahí está demostrando el Señor que le está dando un peso al anciano. ¿Ok? Bueno, la que sigue, porque sabemos que están disparejas las de estas. La responsabilidad, así como la autoridad del pastor, está limitada. La responsabilidad, así como la autoridad del pastor, está limitada. ¿Qué dice Efesios que es la función principal de los ancianos, de los pastores, de los dones que Dios da a la iglesia? ¿Qué dice Efesios 6? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si ustedes siguen leyendo el versículo 13, debe decir la edificación del cuerpo de Cristo para capacitar a los santos a la obra del ministerio. La función principal del pastor es capacitar a la iglesia para la obra del ministerio. Pongan ustedes ahí, anoten ustedes ahí Efesios 4, 13 en adelante. Ahí es donde viene, ahí se me olvidó poner la cita esa. ¿Ok? Entonces, el ministerio, hermanos, no lo lleva a cabo los pastores. El ministerio lo lleva a cabo la iglesia. Pero frecuentemente la iglesia y los pastores caemos en la trampa de asumir que nosotros somos los que hacemos la obra del ministerio. Entonces, les voy a poner este ejemplo. Ahorita, Huguet y Jordan y el hermano de Huguet están en el hospital. Y ustedes me pudieron haber oído orar por Minita. Y a lo mejor pensaron, oiga pastor, ¿y a qué horas va a ir a ver a Minita? ¿Saben de quién es la responsabilidad de ir, consolar, alentar, fortalecer a la familia de Mina? De la iglesia. Pero caemos en esta postura como del profesionalismo del ministerio, como si nosotros fuéramos profesionales, ¿verdad? Que tenemos que dar un servicio, ¿verdad? Y pues dice, pues para eso les pagan, ¿no? No, a mí me pagan para yo entrenarlos a ustedes y capacitarlos para que ustedes hagan estas cosas. Por eso es que es hermoso, ¿verdad? Es hermoso ver el grupo de casa de Minita ahí presente. Ellos están ahí y están dando vueltas y están apoyando y están ahí orando y están alentando y están pasando horas ahí sentados con Huguet, porque esa es la obra del ministerio. O sea, alentados los unos a los otros. No dice alentados pastores a las ovejas, dice alentados los unos a los otros. Y aunque suene raro, ¿verdad? Si nosotros vamos al hospital, vamos a hacer una función de ancianos que es orar. Si alguien está enfermo, que sea llevado a los ancianos para que oren por ellos y ungidos por aceite. O sea, eso es una función que debemos nosotros hacer. Primero, pero segundo, si nosotros vamos a alentar a Huguet y animarla y a darle un consejo, etcétera, no vamos necesariamente como pastores, vamos como hermanos. Y debemos ir como hermanos. Estoy poniendo ese ejemplo porque está ahorita aquí presente, pero
El problema es que proyectamos expectativas sobre los pastores que no son correctas. Los pastores no estamos ahí para resolverte la vida o para ser el coach de tu vida, el apoyo de tu vida, como una muleta sobre la que tú te apoyas cuando necesitas a alguien. Los pastores no son profesionales del alma que están ahí para suplir tus necesidades espirituales o para llevar a cabo servicios religiosos. ¿Ok? Si tú examinas esas expectativas, te vas a dar cuenta que muchas veces las personas le están proyectando unas expectativas a los pastores que son exclusivas de Jesús. O sea, quieren que el pastor supla lo que Jesús debe suplir y no más Jesús puede suplir. Cuando queremos apoyarnos en el pastor, de tal forma que no sé qué hacer y lo primero que hago es correr con el pastor, ya algo no está bien ahí, no los hemos entrenado bien, no los hemos capacitado bien, queremos cambiar eso. Porque la respuesta, tú no sabes qué hacer, la respuesta no es correr con el pastor. La respuesta es que tú escudriñes las Escrituras en una postura de oración pidiéndole al Señor dirección para tu vida. Jesús es el que sabe qué hacer. ¿Ok? Y eso que está viniendo a tu vida es porque Dios quiere de alguna forma ayudarte, equiparte, santificarte. Y nosotros lo queremos, no, pastor, usted dígame qué hago, pastor. Y a veces caemos en esa tentación y les decimos a la gente qué hacer. Pues mira, primero haz esto, segundo haz esto, tercero haz esto. Gracias a Dios por la consejería bíblica que estamos aprendiendo que lo que tenemos que hacer es decir, a ver, ¿qué dice Jesús en esta cita? Ok, ahí la leíste. Te vas a ir a tu casa y la vas a leer todos los días y vas a anotar en una hoja todas las cosas que Jesús te está mostrando que debes hacer en base a esta cita de la Escritura. Pero eso es lo que debemos hacer, llevarnos a la palabra de Dios para que Jesús nos ayude, no nosotros resolver un problema que solamente Jesús puede resolver. Jesús es nuestro sostén, Jesús es nuestra vida, etcétera. Amén. Ok. Segunda categoría, liderazgo masculino. Liderazgo masculino. La Biblia designa de manera especial al hombre como cabeza de su mujer. Y también dice en 2 Timoteo 2:12 que la mujer no ha de ejercer autoridad sobre el hombre en la iglesia. ¿Ok? Esto no significa que el hombre va a enseñorearse a la mujer. Los principios que vimos y que pasamos tanto tiempo hablando de lo que es el liderazgo, que es servir, se aplican a todo liderazgo bíblico. Si tú dices, la Biblia dice que yo soy cabeza de ti, mujer, así que sométete. Y tú no estás aplicando lo que Jesús dice. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, que se haga el siervo de todos, ¿verdad? Entonces ya no está funcionando eso. Primero que nada, el liderazgo masculino en el hogar se recibe estando bajo sumisión al gobierno de Cristo. 1 Corintios 11:13 ya lo vimos. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Un hombre que no está sujeto a Cristo, ¿de dónde va a obtener la autoridad espiritual para ejercer un liderazgo? Si no está sujeto a Cristo, Cristo no está respaldando su liderazgo. Si tú quieres tener mucha autoridad espiritual de parte de Dios, tú tienes que estar muy sujeto al Señor Jesús. Eso no quiere decir que el principio de ser cabeza en el hogar masculino es abolido cuando el hombre no cree en Jesús ni obedece a Jesús. Una mujer virtuosa siempre busca someterse al liderazgo de su marido, aunque este marido no sea creyente. Y cualquier matrimonio, cualquiera es beneficiado cuando el hombre asume la responsabilidad de traer liderazgo efectivo a su hogar. Pero bíblicamente aquí estamos hablando, si yo le estoy hablando a hombres cristianos,
Entonces, primer requisito de tu función es tú asegurarte que Cristo es tu cabeza, que Cristo es tu rey, que Cristo, tú estás siguiendo la voluntad de Cristo. Letra C, el liderazgo del hombre es de amor sacrificial por su mujer. No voy a leer la cita porque ya no tengo tiempo, en Efesios 5, 25 al 29. Pero aquí te está informando el tipo de liderazgo que el hombre debe dar a la mujer. ¿Cuál es? Es uno de amor sacrificial. Amor sacrificial. O sea, el propósito es que tú la ayudes para que ella sea edificada. Noten ustedes que dice, pone el ejemplo de Cristo santificando a la iglesia. Y dice, así debe ser el hombre. Quiere decir que tú estás sirviendo esta comunión bíblica de la que hablábamos, que es la clave de la edificación mutua. Es la función del hombre. El hombre ejerce comunión bíblica a su esposa y la alienta y la ayuda y la honra y la respeta y ora por ella y la exhorta y la apoya. Todos los 39 los unos a los otros de la Biblia lo hace el hombre con su mujer, y eso produce un crecimiento en ella. ¿Okay? Pablo dice y lo ilustra, dice, es así como esto, ¿verdad? El amor el servicio del hombre por la mujer es como el amor que se tiene uno al cuidarse de uno mismo. El amor de cuidarse a uno mismo, el de amar a su propio cuerpo. Y tú te apapachas y te alimentas, y estás cansado y te duermes, y hueles feo y te bañas, y así, ¿verdad? Tú te cuidas. Entonces dice, así, nadie odia su propio cuerpo. Y tú eres uno con tu mujer, es un solo cuerpo. Entonces tu función es tratarla como a tu propio cuerpo. El hombre masculino, el hombre debe amarla sacrificialmente. El liderazgo del hombre en el hogar. El liderazgo del hombre en el hogar. Como líder en el hogar, el hombre tiene la responsabilidad primaria de poner el ejemplo en todo. Él es el líder. Entonces Él es el ejemplo. Lo vimos nosotros en Pedro, cómo lo ponen a los ancianos siendo ejemplo, no enseñoreándose, sino por medio de tu ejemplo. Queremos que nuestros hijos sean muy espirituales, pues nosotros tenemos que ser espirituales. Queremos que sepan controlar sus emociones y tengan dominio propio, pues nosotros tenemos que tener dominio propio. O sea, el hombre es ejemplo en todo, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en las virtudes, en los valores, en las costumbres, en el hablar, en el trabajar, en la disciplina, en la diligencia, todas esas cosas. Okay, además de ser el responsable primario en la instrucción y disciplina de sus hijos. Su esposa puede ayudarlo, pero el hombre no puede delegar la responsabilidad de instruir y disciplinar a sus hijos. No puedes quitarte ese sombrero. Tú eres cabeza en ese hogar, ya te amolaste. Te quisiste casar y tener hijos, ahora vas a tener que ser líder. Va a tener que ser cabeza y asumiste toda esta responsabilidad. Y me dices, es que nadie me dijo, pues por eso el Señor hizo a las muchachas guapas. Porque si a lo mejor te dijeran todo lo que involucraba que te casaras y tuvieras hijos, no te hubieras casado nunca. Pero como la muchacha está guapa, ay, yo quiero casarme. Bueno, pues ahí va el paquete, ¿verdad? El liderazgo del hombre, el liderazgo del hombre en el hogar incluye además la responsabilidad de tomar decisiones sabias, prudentes y efectivas en la conducción del hogar. Y la intención, esas decisiones las hace no porque él quiere y no porque dice, es que a mí me gusta esto y así se va a hacer en mi casa. Sino las decisiones las hace con la intención de cuidar y sustentar a su familia, no para satisfacerse a sí mismo. ¿Ok? Y al final de cuentas, él es el responsable delante de Dios de las decisiones que tome.
Él es el responsable. Y Dios, viendo que muchos hombres somos cabezones y torpes, nos puso una ayuda idónea adentro de la casa para que nos ayuden. Cuando tu esposa te dice, no viejo, no compres otra televisión, ya tenemos 3, no necesitamos otra televisión, necesitamos arreglar el techo porque nos vamos a gotear, escúchala. El liderazgo del hombre en la iglesia. Okay. El liderazgo del hombre sobre la mujer se limita a su esposa. El liderazgo del hombre sobre la mujer se limita a su esposa. Pero puesto que en la iglesia no se permite que la mujer ejerza autoridad espiritual sobre el hombre, hermanos, en la iglesia debe tener la iniciativa de asumir liderazgo en las oportunidades de servicio que la iglesia presente. En otras palabras, hermanos, necesitamos empezar este ministerio, necesitamos líderes que se apunten. Y los hombres, en lugar de apuntarse, le empiezan a hacer así: híjole, que no me vea el pastor, que no me vea el pastor. Y están esperando que las señoras levanten la mano. Y las señoras siempre están: yo quiero. O sea, el hombre, yo creo que esto es una de las cosas que el hombre necesita siempre sentir y aspirar a servir a las familias de la iglesia, a las mujeres, a los niños, etc. El hombre tiene y debe tener esa iniciativa. Eso no quiere decir que la mujer no pueda tener liderazgo en la iglesia, simplemente que debe tenerlo en aquellas áreas en las que no ejerza autoridad espiritual sobre el hombre. Los vamos a hablar, ya no tengo tiempo, pero me queda nomás una hojita. Le voy a dar rápido. ¿Sí? Porque mira, vamos a hablar liderazgo y sumisión femenina. Esto es importante. Esto es lo que pasa, es que esto es delicado, hermanos, y queríamos tomar la oportunidad de que vamos a hablar de liderazgo, pero también hay un liderazgo femenino. Tiene que haberlo. ¿Cómo entonces está esto del liderazgo femenino? Si la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre, sino que no permita que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Estamos hablando de autoridad espiritual. ¿Ok? Como consecuencia, y la razón que Pablo da en 1 Timoteo es la caída de Eva. Eva cayó. Entonces eso significa que la mujer es vulnerable en un área de su vida, por lo cual el liderazgo debe permanecer en la función bíblica que Dios le dio a Adán. Aunque Adán también cayó, pero la mujer mostró que de alguna forma ella necesita permanecer en esa postura de sumisión a la autoridad masculina que le corresponda. Esta función de sumisión tiene que ver principalmente en su hogar y principalmente en el gobierno de la iglesia. Pero eso no quiere decir que no pueda funcionar en contextos donde ella tenga subordinados masculinos. Lo que es la sumisión es esta actitud de respeto, consideración y seguimiento, o sea, obediencia hacia alguien que se le ha concedido un nivel de autoridad en su vida. Entonces, el liderazgo de una mujer debe ser llevado bajo sumisión a su cabeza. ¿Y cuáles son las cabezas bíblicas de alguna mujer? El padre, el esposo o los ancianos de la iglesia. Esas son figuras de autoridad en donde una mujer, si va a ejercer un liderazgo, debe estar sumisa a su padre, a su esposo o a los ancianos de la iglesia. Vamos hablando de servir liderazgo en la iglesia, ¿ok? Entonces ella
ella procura funcionar en su llamado específico, pero nunca saliéndose de esa autoridad en su vida. Así como nosotros como hombres ejercemos una autoridad masculina, pero nunca saliéndonos de la autoridad de Cristo en nuestra vida. ¿Sí me explico? O sea, nosotros, por ejemplo, vamos a poner así, tú aquí vienes a la iglesia y sirves y ejerces una autoridad como hombre. Pero eso no te autoriza a ti, o no debes tú entonces asumir que porque tú eres un líder en la iglesia ya no vas a obedecer las leyes de tránsito, ¿verdad? Sigues bajo esa autoridad. Entonces así igual una mujer puede servir, pero siempre tiene que saber quién es la autoridad, quién es la cabeza en mi vida, bajo qué autoridad estoy funcionando. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de mujeres solteras que ya no tienen papá? Aún así, una mujer adulta, ¿verdad? No puede decir, papá, ayúdame porque yo quiero que tú seas cabeza de mi vida. O sea, ya no necesariamente está en esa postura. Bueno, ahí es donde la mujer puede buscar personas mayores que ella, hombres, parejas que de alguna manera le ayuden a tener esa cobertura. Y eso pues es delicado, son casos particulares. La gran mayoría de las mujeres tienen sus esposos o son jóvenes y están bajo una cobertura de sus padres. Ahorita me acuerdo de una joven que estaba sirviendo en la iglesia, muy efectivamente, nos encantaba cómo servía en la iglesia. Pero su papá, que es autoridad en su vida, le dijo, hija, servir en la iglesia te está provocando estas circunstancias, estas consecuencias. Ya no me acuerdo exactamente qué eran, si eran cuestiones que tenían que ver con la escuela o qué. Te voy a pedir que ahorita no sirvas. Y tú pudieras decir, oye, pues qué onda, pues todos queremos que nuestros hijos sirvan en la iglesia y este papá le está diciendo a su hija que no sirva. Pero él sabía lo que era mejor para su hija y gloria a Dios, la joven dijo, sí papá, y renunció. Y a mí se me hizo eso un ejemplo fabuloso de cómo un padre vela y cuida a su hija. ¿Ok? Liderazgo de la mujer en su hogar. La mujer tiene una función de complementar el liderazgo de su marido. Ahí la letra C es liderazgo de la mujer en su hogar. La mujer complementa el liderazgo de su marido como ayuda idónea. Entonces el liderazgo que está trayendo el hombre no es exclusivo y único del hombre, y la mujer no contribuye en nada. La mujer es un complemento del hombre. El hombre ejerce su liderazgo complementado por su mujer. Y a lo mejor ahí nos hemos equivocado nosotros al enfatizar a tantos hombres que debemos de ser líderes, que se nos ha olvidado enfatizar, eres líder, pero no solo. Estás llamado a ser líder, pero no a ser líder solo. No eres un llanero solitario. Eres líder y te apoyas en el complemento de tu liderazgo, que es tu mujer, y la mujer necesita asumir esa responsabilidad. Si tu esposo está enfrentando una decisión difícil y tú eres su esposa y te preguntan, bueno, y te dice tu esposo, oye, estoy en esta situación, no sé qué hacer, y tú le dices, no, pues allá tú eres la cabeza, viejo, a ver qué haces. Tú no estás asumiendo tu postura, tú no estás sirviendo efectivamente ahí. Es problema de los dos. Él tomará la decisión, pero tú deberías estar de rodillas diciéndole, Señor, ilumina a mi esposo, dame palabras para yo poderlo aconsejar, Señor, muéstranos, porque su vida, tú eres uno con ese hombre. Entonces la postura de la mujer no es hacerse a un lado, y la postura del hombre tampoco es decir, no, pues esto, ¿qué le voy a decir a mi vieja? Yo tengo mis broncas, ella ya que se encargue de los niños. Tampoco. Entonces eso también obviamente significa que ella también tiene una participación de liderazgo de
de los padres, como padres con sus hijos, etc. Pero un hogar, hermanos, un hogar piadoso, un hogar bíblico, tiene que tener ese aroma de que es un hogar que está siendo formado por dos personas que son una sola cosa. Y a veces cuando hablamos del rol del hombre y la mujer, los separamos. Entonces el hombre, aquí tú ejerces el liderazgo, tú sumisa, tú líder. Dice, los dos serán una. Efesios 5, que ahorita no leí, ¿qué dice ahí? Y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Entonces tenemos que agarrar el concepto completo, ¿verdad? La mujer en el trabajo. La mujer en el trabajo, y no te voy a meter así mucho porque ya no tengo tiempo, pero la mujer puede contribuir a la economía del hogar por medio de su trabajo fuera de la casa. Sin embargo, ella debe permanecer en una actitud de sumisión y respeto a su marido. El ejemplo, obviamente, es la mujer virtuosa de Proverbios 31. Y yo sé que muchas mujeres ahí se comparan con la mujer 31 y dicen, no, pues esa mujer estaba extraordinaria, era Superman, Superwoman, ¿verdad? Por todo lo que hacía. Pero vienen las citas ahí, ¿verdad? Esta mujer está haciendo cosas increíbles, cosas que a lo mejor yo no me atrevería a hacer, como evaluar un campo y comprarlo. Esa señora tenía conocimientos agrícolas. Proverbios 31 y 23 nos dan la clave, de 31, 23 al 31, acerca de qué vemos nosotros en esta mujer bíblica, acerca de cómo llevaba este trabajo. Veamos, el carácter de esa mujer virtuosa es uno de dignidad, es uno de dignidad. Dice, fuerza y dignidad son sus vestiduras, es su carácter. O sea, es una mujer que no pierde su feminidad. Una de las cosas que se me hace tan tristes es que cuando las mujeres entran a los trabajos, que luego sienten que tienen que ser rudas y ásperas y groseras como son los hombres, que son unos tontos. Entonces ellas también tienen que comportarse así, ¿verdad? Como si fuera uno de los cuates. Y empiezan a ser así, como que ellas se portan, y muchos han visto esto, ¿verdad? En posiciones de autoridad las mujeres se portan peor ellas que los hombres, son más groseras, más altaneras, porque sienten que tienen que ser así, y pierden su feminidad, pierden su dignidad. Y una mujer cristiana, bíblica, donde quiera que esté, en la posición que esté, tiene que dar un testimonio de una mansedumbre que Dios le ha llamado a modelar. Entonces, esa dignidad, ¿verdad? Esa honra, ella está honrando a su marido. Dice la Biblia que ella es la gloria de su marido. Cuando ella se representa de una manera, ¿verdad? Está deshonrando a su marido, si se representa mal. Noten ustedes que sus hijos y su esposo la alaban. O sea, ella no está trabajando a costo del cuidado de su hogar, sino para bendición de su hogar, y sus hijos y su esposo están diciendo, mamá, bravo. En lugar de tantos hijos que dicen, yo no veo a mi mamá nunca. Mi mamá trabaja y pues a mí me crió mi abuelita. Yo a mi abuelita es a la que yo veo como mi mamá. No está recibiendo alabanza de sus hijos. El hijo está diciendo, mi mamá me abandonó por irse a trabajar. ¿Okay? Hay una indicación que la mujer virtuosa se conduce de una forma expresada en sabiduría, y que cuando necesita enseñar a otros, o por ejemplo yo pensaría en dar instrucciones, lo hace con bondad. Ahí está la feminidad, ahí está la mansedumbre. Una mujer entonces puede trabajar, pero siempre, dice aquí, en una actitud de temor a Dios. Una mujer que teme a Dios, esa será alabada. Otro punto significativo en el texto 31 es que todo su trabajo es una contribución a la economía familiar, no una actividad para beneficio propio. Y una de las cosas que yo veo, tristemente, en una gran mayoría de las mujeres que trabajan, es que empiezan a decir cosas como estas. ¡Ay, yo me la compré con mi dinero! ¿Es mi dinero? ¿Yo me lo gané?
Pero que el esposo diga lo mismo. Es mi dinero, yo me lo gané. Van a correr con el pastor. Mira, mi esposo, todo egoísta, y se gasta su dinero en lugar de ver por el hogar. Y luego, ¿y tú? O sea, esta onda de que yo trabajo y entonces todo lo que yo gane es mío. ¿Sabes una cosa? Bíblicamente, todo lo que tú ganes como mujer debe estar bajo el liderazgo de tu marido. Yo sentí yo así como el cuchillo así enterrándose. ¡No! Aquí lo ves. Es para beneficio de su esposo, de sus hijos, de su hogar. Dice, su hogar no le falta ganancia. Entonces, por último, liderazgo de la mujer en la iglesia. Liderazgo de la mujer en la iglesia. La mujer puede ejercer un liderazgo efectivo sobre otras mujeres. Es más, Tito 2 le manda a las mujeres maduras que enseñen a las mujeres jóvenes. Las mujeres maduras deben discipular a las mujeres más jóvenes en la fe. Tú estás teniendo un problema con tu esposo, no sabes qué hacer, no sabes cómo apoyarlo, no sabes cómo orar. ¿Tú crees que es mejor que vayas y hables con un hombre? ¿Que hables con un pastor? ¿Por qué mejor no búscate a la mujer, una mujer piadosa que tenga un esposo bien necio? Y ve y pregúntale, oye, ¿cómo has tú? Tienes 20 años de casada, ¿cómo has tú? Yo veo que tú estás llena de gozo y de paz. Y yo veo que tu esposo es un necio. Enséñame. Te aseguro que esa mujer va a ser más efectiva en discipularte a ti que el consejo que nosotros te podamos dar como hombres, ¿verdad? A lo mejor podemos, ¿verdad? No estoy diciendo que no, para eso somos pastores, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que las mujeres maduras deben discipular a las mujeres más jóvenes en la fe. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la iglesia le encarga la responsabilidad de ejercer un ministerio en donde tenga colaboradores masculinos? Y nosotros tenemos aquí, te voy a poner un ejemplo, la coordinadora, las capitanas del Ministerio de Niños, mujeres, y pueden tener maestros, y ella los tiene que citar, y los tiene que... ¿Cómo se le hace? ¿Cómo puede una mujer ejercer un liderazgo cuando tienes tú colaboradores masculinos? Número uno, tiene que permanecer bajo el liderazgo masculino pastoral. ¿Ok? Su función es administrativo, es operacional, mas no espiritual. ¿Ok? No es una autoridad delegada para funcionar, para operar, para administrar, pero no para ejercer autoridad espiritual. Entonces, mujeres pueden administrar proyectos, las mujeres pueden participar en todos estos ministerios donde hay hombres y mujeres, etc. Pero el liderazgo espiritual debe caer sobre un hombre, a menos de que sea un ministerio de puras mujeres. ¿Me explico? Ahora, aquí nomás quiero traer esta nota que ya lo había mencionado yo anteriormente, el hecho de que en Efesios 5:21, antes de decirle a las mujeres que se sometan a sus maridos, les dice que se sometan que nos sometamos los unos a los otros. ¿Por qué pone Pablo eso ahí antes precisamente de decirle a las mujeres que deben someterse a sus maridos? Lo que está contemplando es esto. Cuando hablamos de los unos a los otros, hermanos, cuando estamos en la comunión bíblica, una mujer puede traer una palabra de aliento, una palabra de un consejo y hasta una exhortación a un hermano hombre. Yo les voy a decir, a mí hermanas, 2 que 3 hermanas me han traído una palabra que ha cortado mi corazón y les puedo contar. O sea, palabras precisas de sabiduría que yo digo, ay, caramba, eso me caló. Pero ¿cómo lo hacen?
Bueno, esa mujer, ¿verdad?, puede hacer eso simplemente teniendo el cuidado de que ella esté bajo una sumisión. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de Lori Ramos, cuando teníamos las reuniones pastorales de los grupos de casa. Entonces aquí tienes tú a una mujer queriendo traer un consejo o una exhortación, hasta una corrección a un pastor. Y me acuerdo que Lori estaba así, estaba oyendo todo, como es muy inteligente y muy capaz. Entonces Lori estaba oyendo todas esas cosas y se le veía luego en la carita así como que yo tengo que decirle esta cosa. Entonces ella siempre le hacía así. Al Ricky ya sabía cómo era. El Ricky se agachaba así y luego Lori le decía. Y ya todos guardábamos silencio porque el Lori estaba hablando con su marido. Ya sabíamos que eso iba a implicar que Lori nos iba a decir algo. Entonces ya Ricky le decía, no, sí, no, definitivamente, dile eso. Entonces Lori lo decía porque ella lo vio, ella lo recibió, ella lo entendió, ella tenía la sabiduría, tenía la experiencia, tenía la palabra profética de Dios, yo no sé. Pero su marido estaba ahí y su marido le decía, dile a mi hermano tarugo lo que no está pudiendo ver y con tus palabras lo va a poder ver. Entonces, en muchas ocasiones así ha sido. Kena ve algo, sabe algo, conoce algo, entiende algo y me dice, oye, yo creo que hay que hablar con esta. Ya es mi opción de yo decirle, pero muchas veces es más efectivo decirle, ¿sabes qué? Mi esposa tiene algo que te quiere compartir. Entonces es simplemente buscar el poder hacerlo con un cuidado en donde estamos respetando la autoridad espiritual, especialmente en estos casos en donde el someterse unos a otros incluye autoridad espiritual. No nos sometemos a una autoridad incorrectamente y tampoco rechazamos el ministerio de una mujer en nuestras vidas. Entonces una mujer puede pararse aquí arriba y puede darnos una palabra profética. Una mujer puede decir, hermanos, yo estoy sintiendo esto, que el Señor nos quiere exhortar en esta área. Y lo tiene que hacer en una actitud de sumisión y tiene que venir con la anuencia de las autoridades masculinas de la iglesia. Entonces eso va a suceder en los grupos de casa. Y los hombres que estén ahí, que tengan esa responsabilidad, deberán saber cómo manejarlo y cómo hacerlo. Y las mujeres deben aprender cómo hacerlo de una manera que honre al Señor. Amén.